Amigos, hermanos, Dios les bendiga. Te invito a escuchar un poco de la palabra de Dios, algo que ha puesto Dios en mi corazón, que siento en mi corazón, el hablar de lo importante que es hablar el Evangelio, lo importante que es hablar las buenas nuevas del Señor, lo importante que es hablar acerca de que en Jesucristo hay salvación. Y quiero empezar a hablar y dice la palabra del Señor, dice en Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16, dice así la palabra del Señor, dice el versículo 15 de Marcos, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bueno, es muy importante tomar en cuenta esta verdad que, que nosotros debemos enfocarnos en anunciar esta palabra, porque esto es algo que le pertenece a Dios, pero que nosotros somos mandados a sembrar la semilla. Debemos nosotros de saber que nosotros no tenemos nada que ver en la obra de salvación, porque nosotros solo sembramos la semilla y por obediencia nosotros debemos de sembrar la semilla, pero debemos de saber quién que la hace crecer, quien la hace germinar, la hace crecer y la hace nacer en el corazón de cada persona es Dios. Y nuestra obediencia, nuestra responsabilidad en la obediencia del Evangelio, de la obra de Dios, que como dice Pablo, que no fue dada a ángeles y que los ángeles quisieran ser parte de esto, pero Dios nos ha dado la misericordia y la bendición de que nosotros seamos partícipes de la obra de salvación de Dios en esta tierra. Y que quiero darte a entender que es importante que hables del Señor Jesucristo, que es importante, si has creído, anunciar esas buenas nuevas. Y quiero saber que es muy importante, porque a veces nosotros nos detenemos por el hecho de que pensamos nosotros que somos nosotros y que de alguna manera va a ser el rendimiento de nosotros, cuando la realidad no es así. Cuando la realidad es que nosotros sembramos una semilla, pero que verdaderamente quien la hace germinar en el corazón va a ser Dios. Y muchas veces nosotros, por nuestra humanidad, no vemos bien el panorama. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que a veces nosotros sembramos, le hablamos a alguien de la palabra del Señor, que hay perdón de pecados en Cristo Jesús, que el Señor Jesucristo vino aquí a la tierra para hacernos salvos, y que todo aquel que cree en Él será salvo, él y toda su casa. Y nosotros, cuando hablamos esa verdad de Dios, esa salvación, nosotros a veces queremos ver el fruto rápido. Y a veces en algunas personas sí vemos esa respuesta de la persona muy rápida. Pero debemos de saber que en cada persona, a nosotros no nos pertenecen los tiempos, y que Dios tiene un plan muy exacto para cada persona, y que debes de saber que nunca va a ser en vano hablar el Evangelio, hablar de Cristo, hablar de la salvación en Cristo Jesús. Nunca va a ser en vano. Y que cada vez que nosotros hablamos, debemos de saber que nosotros pusimos la semilla ahí de la salvación de Dios. Y que Dios, en su justo tiempo, en su justo momento, Él va a hacer germinar esa semilla, y va a hacerla nacer, y va a hacerla crecer, y va a hacerla florecer y dar fruto. Pero nosotros debemos de saber que nuestra responsabilidad que Dios nos ha dado es de lo que ha hablado: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Se lo dijo a la iglesia, y nosotros somos la iglesia que hemos creído, que estamos en un proceso que Dios nos ha tomado, pero ya estamos con la ayuda del Señor y su gracia y su misericordia. Pero que es nuestra responsabilidad poner esa semilla en cada corazón. Y debemos de entender nosotros que nosotros no tenemos por qué tener una manera de pensar que nosotros vamos a hacer crecer esa semilla. No, la va a hacer crecer el Señor dentro del corazón. La obra es de Dios.
El Señor es el que lleva arrepentimiento, es el que guía. El Espíritu Santo es el que redarguye y convence de pecado, y eso debemos saberlo nosotros siempre al 100%, que la obra pura es de Dios, que la obra verdadera es de Dios, pero que nosotros debemos anunciar el Evangelio. Me ha tocado ver a hermanos que han hablado por muchos años a una persona en específico, a una familia. No recuerdo si exactamente fue alrededor de una hermana que le estuvo hablando a una familia de 5 a 10 años. Y en esos 5 o 10 años que le iba a hablar cada semana, cada 15 días, cada tiempo, un regular tiempo, esa persona, mi hermana, que le iba a predicar, llegó el momento donde no quería ya ir. Mas sin embargo Dios le agarró y le habló y le dijo que siguiera. Y Dios tenía en su plan perfecto, porque los planes de Dios son perfectos y los tiempos de Dios son perfectos. Y alrededor de los 5 o 10 años, si no recuerdo, fue cuando esa semilla implantada en el corazón de aquella familia, de aquella mujer, dio fruto. Y luego de que dio fruto en esos largos años, fue salva ella y fue salva toda su casa. Fue salva toda su casa. Entonces yo quiero invitarte a que no claudiques y que no veas por poco el predicar el Evangelio. ¿Por qué lo digo ver por poco? Porque a veces nosotros vemos por poco, no porque poco sea el Evangelio, sino nosotros vemos muchas veces y verdaderamente el Evangelio poderoso, pero nos vemos muchas veces pocas cosas a nosotros. Nos vemos como poca cosa, nos vemos como que no podemos, nos vemos que no tenemos la capacidad, nos vemos que no tenemos las palabras, la manera. A veces nos vemos que no tenemos el testimonio. ¿Por qué? Porque estamos siendo nosotros procesados, porque nosotros estamos en una construcción de Dios. Y hay muchas causas a veces por las que nosotros, no por el Evangelio, sino por nosotros, no hablamos el Evangelio, las buenas nuevas. Pero debemos de saber y entender algo, que la obra no nos pertenece a nosotros, o sea, quien hace la obra es Dios, y que nosotros podemos hablar, y que el que va a hacer todas las obras, sinceramente y verdaderamente, es Dios. Me ha tocado oír unos testimonios para animarte, para animarte a hablar de Jesús, para animarte a hablar de la salvación del Señor. Me tocó una vez oír un testimonio de un hermano que mi respeto para ese hermano ahora. Es un gran servidor de Dios, es un hombre que ha pasado enfermedades, ha pasado tribulaciones y ha salido adelante, y aún es jefe de Ujieres. Y ese hermano me platicaba que una vez cuando lo invitaron a él por primera vez a un servicio, lo invitó alguien que aparentemente tenía un mal testimonio, que aparentemente tenía un mal testimonio hasta hablar así. Y aparentemente, yo le digo aparentemente, ¿por qué? Porque uno nunca sabe el corazón, solo lo sabe Dios y uno no puede juzgar. Entonces, el punto es que mi hermano, por medio de que aquella persona le invitó para oír hablar del Señor, llegó a los pies del Señor y es un gran hombre. ¿Por qué digo esto? ¿Con qué ánimo? ¿Con qué intención? Con la intención del hecho de que no nos detenga nada hablar de Cristo. Yo sé que nosotros quisiéramos a veces ser y quedar bien con todos y ser perfectos para poder hablar del Evangelio, pero si nosotros nos esperamos a ser perfectos para hablar del Evangelio y a querer caerle bien a todos y tener carisma, no lo vamos a hacer nunca. ¿Por qué? Porque nosotros vamos nosotros somos una obra en proceso, todavía tenemos muchas luchas y nuestras luchas son continuas porque nosotros estamos en esta carne y llega el momento que nosotros fallamos y nosotros nuestra esperanza y donde todo va a acabar esa lucha va a ser cuando seamos transformados
en la venida de nuestro Señor Jesucristo y seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Ahí es donde nosotros vamos a descansar verdaderamente. Pero mientras nosotros estamos en este cuerpo vestido de corrupción, donde muchas veces nosotros tenemos iras, enojos, tenemos deseos, a veces luchamos mucho con nuestra carne en muchas áreas. Y ese es el punto. El punto es nuestra necesidad, pero no solo nuestra necesidad, sino hacerle ver a los demás que ellos también tienen esa necesidad, porque ellos también tienen esas luchas y que no hay salvación fuera de Jesucristo. Entonces, la intención de este video es que no haya algo que te estorbe y que te impida predicar, sembrar la semilla del Evangelio en los corazones que están alrededor de ti, en las personas que están alrededor de ti, en tu familia, en tu casa, en tus vecinos, que nada te lo impida. Tú siembra la semilla, que el que va a hacerla crecer en su tiempo adecuado es Dios. Tal vez en algunos veas la semilla pronto, a los días, a los meses, pero tal vez en algunos lo vas a ver que esa semilla germine y nazca en años. Y tal vez en algunos vas a sembrar la semilla, pero ni siquiera vas a verla, porque tal vez sea a mucho tiempo y tú ya ni lo veas. Pero el punto es que tú sembraste la semilla y que el Señor puede hacerla germinar y nacer en el tiempo que Él quiera, que Él desee. Pero a nosotros nos toca eso. A nosotros nos toca hablar, sembrar la semilla, para posteriormente ver lo siguiente. ¿Qué es lo que vamos a ver? Hechos capítulo 16, versículo 31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todo lo suyo, y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. El carcelero. De lo que estamos hablando, del carcelero. Pero fíjense qué bonito. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sabemos qué testimonio había tenido. Sabemos que había temblado, que las puertas se habían abierto y que el carcelero sabemos que se iba a matar, que se iba a suicidar porque pensaba que se habían huido. Pero ¿saben qué? Quien hizo germinar esa semilla en el corazón del Señor, de aquel varón, del carcelero, fue el Señor. Y a veces nosotros pensamos tal vez, no, pero es que fue un testimonio grande y todo. Mira, a veces va a ser testimonio por ese milagro, pero Dios le va a placer hacerlo como Él quiere en cada persona. Pero el punto que te quiero dar a entender, que a veces lo que tenemos que decir, a veces para nosotros no necesitamos mucha elocuencia, ni mucha sabiduría, sino necesitamos decir a veces, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Una frase tan sencilla, pero a veces tan difícil. Y quiero decirte, casi para finalizar, quiero decirte lo siguiente. Quiero decirte que cada uno tiene capacidades distintas con las que Dios, o dones, o carisma, gracia, que somos muy diferentes. Y que tú encuentres la manera que Dios te ha dado para poder comunicar esa buena nueva. ¿Cuál buena nueva? En decirle a las personas, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa frase, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esa frase. Y que tenemos muchas maneras diferentes. Nunca busques imitar a alguien, sino naturalmente, como el Espíritu Santo te dé hablarlo, decirlo o informarlo a la gente, hazlo.
No te quedes parado, no te quedes callado. Esto es una gran comisión para ti. Y todos los que creemos y esperamos en Cristo y tenemos esperanza, se nos ha dado este encargo. Yo voy a hablar lo siguiente, voy a decir, yo conozco algunos hermanos que la verdad, mis respetos para ellos, y yo quisiera ser a veces como ellos son. Conozco un hermano, que mi hermano, él va al trabajo, yo lo veo cuando va al trabajo, él va en el autobús, y mi hermano tiene algo tan bonito que Dios le ha puesto en su corazón naturalmente, que va hablando del evangelio a todas las personas que están. Cuando él tiene la oportunidad de saludar a alguien, empieza naturalmente él a hablar del evangelio. Yo digo dentro de mí, yo quisiera ser como él, pero a mí no me sale. A mí no me sale así. Y puede ser falta de valentía, puede ser muchas cosas, pero no me sale como a él le sale. A él le sale de una manera que yo lo veo y digo, excelente. Pero él tiene esa manera. Y yo tengo otra. ¿Cuál otra? Se me hace fácil hacer video. Se me hace fácil agarrar y ponerme ante una cámara y expresarme y expresar lo que yo siento, lo que el Señor me enseña, los sentimientos que el Señor pone, la sabiduría que me pone para compartir, porque yo sé que Dios me ha puesto este ministerio. ¿Cuál ministerio? De hablar de Cristo. Yo sé, estoy convencido, seguro, que el Señor me respalda en esta situación, que no soy yo, sino es Él. Pero no solo a mí, sino a todos, a mi hermano que hablan los pasajes. Y tal vez tú tengas alguna manera que se te hace fácil. Tal vez tu manera sea tal vez de hacer algunos folletos, tal vez sea de mandar unos mensajes en WhatsApp, en Messenger, tal vez sea hablarle personalmente, tal vez también tengas una capacidad fácil de hacer video, no lo sé, y no lo sé de qué manera. Tal vez en tu negocio de alguna manera excepcional, con creatividad, con arte de alguna manera, porque el evangelio se puede compartir de muchas maneras, en arte, con un dibujo, de alguna manera que Dios te ha dado, pero comparte el evangelio. Comparte el evangelio, comparte esa verdad que puedas llevar a las personas y dirle esa frase: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Di esa verdad a las personas y el Señor es el que se va a encargar, no tú. Pero a nosotros, la iglesia, nos toca compartir esa verdad con el mundo, compartir esa verdad. Y tal vez no necesitamos más elocuencia que esta verdad. No necesitamos más elocuencia. Y que esta frase se quede plasmada en tu mente y en tu corazón para compartirla el día de mañana con alguien. Y que tal vez te pongas el propósito en tu corazón y que tal vez estabas esperando esta respuesta y que Dios ponga en tu corazón el propósito de que ese sea parte del propósito de tu vida de aquí en adelante, que es anunciar esa buena nueva y que tú puedas compartir esa verdad de una manera tal vez nueva, de una manera creativa, y que lo compartas y que Dios obrará de gran manera en ese trabajo tuyo. ¿Por qué? Porque nosotros lo compartimos así, en video, mi hermano, en el habla, pero como puedo, y te lo digo, puedes compartirlo en tu trabajo de alguna manera, en algún dibujo, en algo de arte, en algo de tu trabajo, pero lo importante es que compartas esa verdad y esta frase, que le puedas decir a las personas: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Lo vuelvo a repetir porque quiero que se quede: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Compártelo. Comparte esta frase: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Comparte el evangelio. Predica a Cristo. Y eso predica Cristo, no la religión. No prediques congregaciones, predica a Cristo, predica esa persona, ese Dios y ese hombre, porque Dios hecho hombre, encarnado. Compártelo a Él, comparte esa verdad, que le puedas decir a las personas: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bueno, esto ha sido todo.
Espero que compartas esa verdad. Dios te bendiga.